Buenos días, queridos hermanos, esperamos que se encuentren muy bien en casa. Les mandamos muchos saludos, los extrañamos, oramos que el Señor los cuide y esté proveyendo para cada una de sus necesidades. Vamos a comenzar en esta mañana alabando al Señor juntos, cantando Engrandecido sea Dios. Engrandecido sea Dios en esta reunión, alegres juntos a una voz, dad gloria, dad gloria a nuestro Dios. Durante el día que pasó, la mano del Señor, la mano del Señor, de muchos males nos salvó. Dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios, pues hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Placer y amor, dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. Salmo 121, versículo 1 y 2 dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, recordemos esta verdad. Nuestro socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. Él tiene todo el poder. Él es soberano. Él está al control de todas las situaciones. Así que descansemos en su verdad, descansemos en sus promesas. Él es nuestro socorro. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, desde ahora y para siempre. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No hay
haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, ya soy tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, hermanos, espero que se encuentren bien en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo 15 hoy, Salmo 15, así que les invito a que abran sus Biblias allí mientras vamos a estar estudiando y profundizando lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. En esta mañana vamos a ver que un corazón puro es necesario para adorar al Señor. Un corazón puro es necesario para adorar al Señor. En el pasado hemos mirado el Salmo 14 y el Salmo 14 habla acerca del necio, acerca del malvado, del corrupto, del abominable, el que va hacia el camino de la perdición. Y el Salmo 15 es todo lo opuesto. El Salmo 15 se trata acerca del sabio, acerca del recto, acerca del camino del justo, acerca del que es aceptable para adorar al Señor. Yo he compartido muchas veces que cuando estaba en el seminario yo trabajaba para la empresa de FedEx. Es más, cuando veo un camión de FedEx aquí en Buenos Aires, como que me emociona, ¿no? A ver cómo son los sistemas aquí, cómo funciona. Pero yo me acuerdo que cuando yo trabajaba allí, yo era alguien que manejaba camiones y iba al trabajo, buscaba mi camión y yo salía para hacer los repartos o las distintas cosas de buscar los correos. Pero la realidad es que cuando yo iba a trabajar había todo un protocolo y había un montón de cosas que nosotros debíamos hacer como preparación para salir en nuestro día de trabajo. Y esto era impuesto por la empresa antes que nosotros pudiéramos salir. Entonces, cuando yo llegaba al trabajo, lo primero que yo tenía que hacer es, yo tenía que marcar mi entrada al trabajo. Y había un relojito ahí que vos no podías cambiar y metías tu hojita y te ponía como un sello que era el horario en el cual vos llegabas. Luego de eso, vos debías pedir tu pequeña computadora, que era así de grande. Y allí era donde estaban tus paradas y donde vos podías escanear los paquetes que ibas recogiendo. Entonces necesitaba hacer esas dos cosas antes de continuar. Luego, si era verano, yo tenía un bidón grande que me llevaba al trabajo y lo llenaba de hielo, lo llenaba de agua en esos días de 40 grados de calor y salía con eso, porque si no tenía eso,
iba a estar deshidratado durante el día. Y luego, cuando llegaba mi camión, yo debía tomar una lista que me daba el trabajo y debía inspeccionar todo el camión por afuera, por adentro y ver que esté todo bien, porque si algo estaba dañado y yo no lo veía, luego la responsabilidad era mía. Y una vez que inspeccionaba todo el camión y una vez que hacía todas estas cosas, solo en ese momento estaba listo para salir a trabajar. Entonces yo no podía llegar al trabajo, subirme al camión e irme. Yo debía hacer toda esta preparación previa para que yo esté teniendo todo lo necesario para salir y hacer mi trabajo de manera correcta. Y no debía olvidarme nada y no debía saltear nada. En esta mañana vamos a ver cómo debe ser nuestra entrada a la presencia del Señor. Y en cierta manera es parecido. Y creo que como creyentes nosotros hemos olvidado cómo entrar en la presencia del Señor. Y debemos ver que Dios es el Rey. Dios es el soberano sobre todas las cosas. Él ha creado cielo y tierra. Él ha determinado todo lo que ocurre. Y el creyente debe prepararse para estar ante Dios con reverencia, con sumisión humilde, sabiendo que entra a la presencia del Dios Altísimo, del Santo del universo. Entonces, cuando vemos el Salmo 15, describe la manera en la cual el justo debe presentarse ante Dios y cómo debe estar preparado para alabar a Dios, para estar en su presencia, para adorar a Dios. Ahora, quiero que entendamos del principio que este Salmo no está hablando acerca de cómo ser justificado ante Dios, o sea, cómo ser salvo. ¿Qué hago yo para alcanzar la vida eterna? No se trata acerca de eso, sino que este salmo habla de cómo yo estoy como creyente preparado a venir ante Dios. No justificación, sino santificación progresiva. No cómo llego a ser salvo, sino cómo me preparo habiendo sido salvo para estar en la presencia del Señor. Y probablemente este Salmo 15, que ya vamos a leer en un momento, habla acerca de los adoradores que venían a Jerusalén, al Monte Santo, para adorar al Señor en una de las fiestas anuales, como la Pascua o como el Pentecostés. Entonces, lo más probable es que esté hablando acerca de eso. Y el Salmo es designado para preparar a los hombres, para preparar a las mujeres a entrar en la presencia de Dios. Entonces vemos aquí que un corazón puro es necesario para adorar a Dios. Y vamos a leer este salmo y vamos a ver que comienza con una pregunta. El versículo 1 es una pregunta. Luego de versículos 2 al principio de versículo 5, el salmista va a dar 12 condiciones de un corazón puro. Y cada dos condiciones va a estar en un par. Entonces vamos a ver 6 pares de condiciones de un corazón puro. Y luego va a terminar con una afirmación. Hace la pregunta, da las condiciones y luego una afirmación acerca de lo que ocurre con el que entra en la presencia del Señor con un corazón puro. Entonces vamos a mirar el pasaje. Miremos el Salmo 15. Dice así: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor, que aun jurando perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Firme. Entonces, un corazón puro es necesario para adorar al Señor. Lo primero que vamos a mirar es responder la pregunta: ¿quién morará ante el Señor? ¿Quién morará ante el Señor? Y vemos aquí la pregunta, dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ahora debemos entender que el tabernáculo era el lugar donde Dios demostraba su gloria a Israel.
El templo donde Salomón construyó en Jerusalén era el lugar donde estaba la gloria de Dios y demostraba su gloria a todo su pueblo. Y la pregunta es, ¿quién puede entrar a la casa del Señor y ser bienvenido por el Señor como un invitado? ¿Quién puede venir? Y la pregunta es una pregunta reveladora, es una pregunta que llama al adorador a examinar su corazón y a decir, ¿soy yo apto para estar en la presencia del Señor? Y el salmista hace la pregunta nuevamente, pero en otra manera. Dice, ¿quién morará en tu santo monte? Ahora, el santo monte es el monte Sión, donde Jerusalén es establecida, y es santo porque Dios es el que lo establece. Y la pregunta es, ¿quién puede tener esta experiencia de adoración ante Dios, la cual es santo? ¿Quién puede disfrutar comunión con Dios? ¿Quién puede conversar íntimamente con el Dios Santo? ¿Quién puede estar ante Él? Esa es la pregunta que David quiere responder en este salmo. Y para entender quién puede estar ante Él, debemos entender quién es Dios. Y creo que esta palabra, el santo monte, nos ayuda a entender quién es Dios. Y entender que Dios es santo. Si vos querés saber la condición que debes tener para estar ante Dios, primero debes entender quién es Dios. Entonces, la primera pregunta que quiero que hagamos es, ¿entendés al Dios en cuya presencia estás entrando a adorar? ¿Entendés al Dios en cuya presencia estás entrando a adorar? ¿Que Dios es santo? ¿Que Dios es separado del mal? ¿Que Dios no tiene pecado, no puede pecar? El santo Dios que cuando Isaías estuvo ante Dios en esa visión y vio que los ángeles cantaban santo, santo, santo al Señor y luego Isaías cae de rodillas como muerto ante Dios. El Dios santo que Juan cuando ve la visión de Dios cae como muerto ante Dios, ante Cristo, donde la santidad de Dios expone la pecaminosidad del hombre. Estar en la presencia de Dios no es un chiste. Estar ante la presencia de Dios no es para ser tomado a la ligera. Estar ante la presencia de Dios no es así nomás. No es sin preparación. No es venir ante Él como hablo con mi amigo en WhatsApp. Estás entrando en la presencia sagrada de Dios, el Dios Santo. Y la pregunta es, ¿cómo vas a entrar ante Él? Si yo te invitara a mi casa y te digo, vení el martes a mi casa, vamos a comer algo. ¿Cómo vas a venir vos? Seguramente, y no está mal para nada, te vas a poner un jean, si hace calor en el verano, vas a venir en bermuda, en algún short, en una remera, quizás ojotas, vas a venir tranqui vas a venir. Medio arreglado, vas a llegar tarde porque es nuestra costumbre en Argentina, no vamos a llegar a tiempo, llegamos tarde, y es normal, todo eso va a ser absolutamente normal. Pero si yo te hiciera una invitación a mi casa y digo, ahora prepárate porque va a estar el presidente de la nación y él quiere conocerte. ¿Cómo vas a venir vos a mi casa? Va a ser un poquito diferente, ¿no? Seguramente vendrás con la mejor ropa, arreglado. Las mujeres vendrán toda maquillada y quizás aún el hombre vendrá todo maquillado porque quiere estar bien y esconder cualquier imperfección que tenga. ¿Vas a llegar tarde? Absolutamente no, espero que no. Vas a llegar temprano. Vas a llegar temprano. Y vas a haber meditado toda la semana en cómo te vas a mover, qué vas a decir, cómo te vas a sentar, qué vas a hacer. Estás buscando en internet cómo tener un andar propio, un andar excelente ante alguien superior. Mujeres van a querer salir a comprar un vestido nuevo para conocer al presidente. Hombres quizás van a alquilar un traje o usar de la mejor ropa que tengan o tener que comprar algo también. Entendiendo quién estará en esta invitación a cenar, cambia tu preparación para venir a cenar a mi casa. Debemos entender que Dios es
santo, santo, santo. Y te pregunto, ¿cómo impacta tu preparación para estar ante su presencia? De manera personal, ¿cómo vas a Dios en oración sabiendo la santidad de Dios? ¿Vas entendiendo que Él es completamente apartado del pecado y aborrece el pecado? ¿Vas con reverencia y asombro y temor ante Dios? En la iglesia, que es a donde Dios nos ha llamado a adorar como cuerpo de Cristo. ¿Cómo te preparas para ir a la iglesia? ¿Estás listo los domingos? ¿Te acostás a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana el sábado a la noche? ¿Te levantás tarde esa mañana, lo más tarde que puedas porque para descansar de lo que no dormiste temprano la noche anterior? Quizás llegas tarde, semana tras semana. Sin preparación de tu mente, sin preparación de tu corazón, para estar en el lugar y en el momento más importante de la semana. Y no estás listo. Nuestra preparación para venir ante el Señor es esencial. Y una visión correcta de nuestro Dios Santo, de entrar en su presencia, nos llevará a una relación íntima en oración y una relación completa y no sé qué es la palabra, poder estar bien ante Dios, ir a la iglesia y tener la prioridad de lo que es adorar a Dios. Entonces un corazón puro es necesario para adorar al Señor. ¿Quién morará ante el Señor? La pregunta es, ¿entendés el Dios ante el cual debes ir? Porque ahora que lo entendemos, vemos en versículo 2 al 5 los requisitos espirituales. Los requisitos espirituales. Luego de entender la santidad de Dios, el salmista se enfoca en el corazón del adorador. Ir al monte santo lleva a que examine su corazón. Lleva al adorador a vivir de manera santa, recta y justamente. Y solo así puede entrar en la presencia del Señor. Ahora, nuevamente digo que estos no son requisitos para ser salvo, estos son requisitos del que ya ha conocido al Señor. Pero entonces con eso debo decir que para que vos puedas poner esto en práctica, para que vos puedas ir ante el Señor, para vos que puedas estar en su presencia, vos debes conocer al Señor como tu Salvador. Esto no es para cualquiera, esto está hablando especialmente hoy en día, en el 2020, a personas creyentes que han conocido a Cristo como su Salvador. Y te pregunto, ¿vos conoces a Cristo? ¿Vos te has arrepentido de tu pecado y puesto tu fe en Cristo para salvación? ¿Que Cristo vino a este mundo y cargó tu pecado sobre él en la cruz, murió y resucitó para darte vida eterna? La salvación no es por obras, la salvación no es por ritos, la salvación no es nada que puedas hacer. Aún viviendo en esta manera, con integridad y justicia y hablando bien y usando bien el dinero, todas estas cosas no te llevan a Dios, sino que son resultados de conocer a Dios. ¿Has puesto tu fe en Cristo? Debes arrepentirte hoy y creer en Él para salvación. Y entonces ahí podés comenzar a preparar tu corazón para venir ante la presencia del Señor. La respuesta que David da a estas dos preguntas del comienzo vienen en 6 pares, como les he dicho. Así que vamos a mirar cada uno de esos pares. Y algunos están no siempre en el mismo versículo. El primer par que vemos es en versículo 2, al principio dice, el que anda en integridad y obra justicia. El adorador debe ser uno de corazón íntegro. Y allí dice, el que anda, el que tiene un patrón de vida, el que es su camino, su andar, su guía, su dirección. Y este camino es dirigido como alguien que es completo, que tiene todo lo que necesita, que es irreprochable, que es íntegro. Es la misma persona el domingo que es el lunes y el martes y el miércoles y hasta el sábado. Es la misma persona en la iglesia al cual es en su trabajo. Es la misma persona con el pastor como es con sus vecinos. Es la misma persona con su familia que con el cuerpo de Cristo. Es la misma persona en lo más íntimo de su corazón, como es donde todos lo están mirando y examinándolo. Conocidos y extraños, vecinos
compañeros del trabajo, compañeros de la escuela. Esta persona es una persona íntegra, es una persona irreprochable, dicen algunas traducciones. Y esta persona íntegra, esta persona irreprochable, dice que obra justicia, dice que hace justicia, está activamente comprometido a vivir de manera justa y de manera recta. Su integridad se expresa en sus acciones correctas. Su vida se expresa en su estilo de convivir, de llevar a cabo la integridad que tiene en su corazón. ¿Saben lo que hace? Escucha la palabra y hace la palabra, así como nos dice Santiago capítulo 1. Y esto es muy interesante porque en el Salmo 14 vimos que el que es corrupto vive haciendo cosas abominables. Salmo 14:1. Y aquí el Salmo 15:1 y 2. El que anda en integridad vive haciendo buenas obras, vive haciendo justicia. Entonces, o sos corrupto y andás en cosas abominables, o sos íntegro y andás haciendo obras de justicia. ¿Sos una persona íntegra? ¿Sos una persona irreprochable, sin tacha? No solo delante de los hombres y lo que los hombres ven, sino delante de Dios, que examina el corazón, que es en cuya presencia vos estás entrando. ¿Sos intachable? ¿Tu vida refleja un corazón íntegro ante Dios, haciendo buenas obras de justicia? Ese es el primer par. El segundo par dice, y habla verdad en su corazón, versículo 2, y versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua. El segundo par es la lengua del adorador. El salmista se mueve del corazón y el andar a la lengua, de lo que está en lo más íntimo de la persona, de su conducta diaria y ahora de su lengua. De su lengua. ¿Quién puede adorar a Dios con su lengua? Bueno, vemos en versículo 2 que va a dar una razón positiva y después vemos en versículo 3 que va a dar una razón negativa. Entonces, positivamente dice, el que habla verdad en su corazón. El que habla de forma consistente a lo que cree en el corazón y esperamos que esa persona sea una persona íntegra, de corazón puro. Es la persona que no es hipócrita. Es la persona que quiere adorar a Dios porque esa adoración fluye de un corazón que lo ama. ¿Y por qué habla del corazón de verdad? Porque en Juan nos dice que Dios es verdad. En Juan nos dice que Jesús es verdad. En Juan nos dice que el Espíritu Santo es verdad. En Juan nos dice que la palabra de Dios es verdad. Y si todas estas son verdad, y yo soy un hijo de Dios, debo tener un corazón de verdad. Y mi boca debe hablar según esa verdad. Dios demanda verdad de ti. Y toda palabra que sale de tu boca más te vale que sea verdad y edificante. Porque a veces destruimos a los demás y decimos, pero es verdad. Pero es la verdad que Dios quiere que vos proclames. Entonces habla verdad en su corazón. Y segundo, en versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua. El que no calumnia a los demás. El que no destruye a los demás, el que no ataca a los demás maliciosamente con su boca, donde abusa verbalmente de las demás personas. La palabra calumniar, estaba estudiando que viene de una experiencia de que uno espía algo, sale a espiar y luego vuelve y cuenta todo lo que ha pasado. Y el calumniador es así. Sale y ve si hay algún problema acá o algo que no le gusta acá y después vuelve y cambia un poquito la historia y cuenta lo que ocurrió. Ese es el calumniador y destruye y esparce mentiras y va destruyendo a la persona del cual habló y a la persona a la cual habló y se destruye a sí mismo en el medio. La Biblia nos dice que el diablo es un calumniador, es el calumniador. Y quiero decir que nadie es más como el diablo que cuando calumnia sobre otros con su boca. El que entra en la presencia de Dios no puede entrar con calumnias, debe entrar hablando la verdad de su corazón.
¿Cómo es tu lengua en esta mañana? ¿Cómo es tu lengua? Porque tu lengua es un resultado de tu corazón. Lo que vos hablás en tu corazón es lo que hablás con tus labios. Y Dios demanda verdad. El de corazón no íntegro, el de corazón íntegro no se mete en murmuración, no se mete en chismerío, no se mete en calumnias. Y hermanos, es tan fácil que nosotros caigamos en este pecado. ¿No es el pecado de murmuración y calumnia el pecado primario de la iglesia? Pensalo. El pecado primario de la iglesia y más grande que vemos dentro de la iglesia es la calumnia, es la murmuración, es el chismerío. Decimos fornicación, no, nunca haría eso. Aborto, no, nunca haría eso. Pero murmurar, hablar de tu hermano, decirle a otro, tendremos que orar por él, porque la verdad que él está muy mal espiritualmente, no sabes lo que hizo. ¿A vos te gusta lo que hizo el pastor? Fue un desastre lo que hizo. A mí no me gustó porque hace esto y esto y esto. ¿Quién se cree que es? Murmuramos. Y la iglesia murmura y la iglesia se daña a sí mismo y causa divisiones y fracciones dentro de la iglesia, divisiones que van en contra del Señor. Y yo creo que no ha habido más destrucción en la iglesia de Cristo en los últimos siglos que la murmuración dentro de la iglesia, la calumnia entre unos y otros. Y actuamos como el diablo cuando calumniamos sobre otras personas. Al entrar en la presencia del Señor debemos examinar nuestro corazón. ¿Cómo es nuestra lengua? Esto es un hábito en tu vida. El tercer par que vemos en versículo 3 habla de mantener buenas relaciones, no destruir al prójimo. Dice versículo 3, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Los dos ejemplos son negativos, es lo que no hace las dos veces. Entonces se mueve del corazón a las acciones, y del corazón y las acciones a la boca, de cómo habla, y ahora a cómo trata a las personas, cómo mantiene su relación con las distintas personas. Y esta persona no hace mal a su prójimo. La pregunta es, ¿quién es su prójimo? Su prójimo es toda persona con la cual se asocia. Sea familia, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en su barrio, sea con quien sea. Tu prójimo es el que está a tu lado, con el que tenés alguna conversación, con el que hablas. Y no le haces mal, no le haces mal. Y segundo dice, no toma reproche contra su amigo. No desacredita a su prójimo a la vista de los demás. No desecha a su prójimo. No desprecia a su prójimo. No lastima a propósito a su prójimo. Sino que lo pone en alto. Exalta a su prójimo. Enaltece a su prójimo. Diciendo lo que es verdadero de él. ¿Vos pones en alto a tu hermano? ¿Pones en alto a él? ¿O tirás a tu hermano hacia abajo para que vos seas puesto en alto? ¿Es tu deseo enaltecer a tu hermano? Pero decís, no, pero no sabés lo que es el hermano. No sabés lo que hizo. No sabés lo que me hizo a mí. Me perdí eso en el versículo. Lo que dice el versículo es que no toma reproche contra su amigo. Dice que no hace mal a su prójimo. Si tiene un corazón íntegro, un corazón puro, siempre estamos enalteciendo a nuestros hermanos. Cuarto par, versículo 4. Vemos aquí los valores piadosos del hombre de corazón puro. Dice, en cuyos ojos perversos es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. Entonces, primero, desprecia al perverso. Desprecia al perverso. ¿Saben lo que hace el de corazón puro, el de corazón íntegro? Él rechaza lo que Dios rechaza. Dios rechaza al perverso y él rechaza al perverso. El perverso es el hombre inmoral, el hombre depravado, el hombre abominable, el hombre reprobado. Es el hombre de Salmo 14, es el necio, que no ama a Dios, que está totalmente en contra de Dios. Y no sabe ningún otro camino de maldad. Y cuando habla de despreciar, habla de que desprecia su influencia, su asociación, su compañerismo con esta persona.
No es que lo ve, le escupe en la cara y luego sigue caminando. No, es que no quiere asociarse en su vida de pecado. Entonces lo negativo es eso, que él desprecia al perverso. Y después del otro lado dice, pero honra a los que temen al Señor. Acepta al que Dios acepta, afirma y se asocia con el que teme al Señor, con el que reverencia al Señor, con el que vive para el Señor con su vida. Entonces te pregunto, ¿cuáles son tus valores? ¿A quién honrás? ¿A quién modelás? ¿A quién admirás? ¿Quién es tu ídolo en tu vida? Y quiero decir que muchas veces tenemos ídolos que son equivocados. Nuestro único ídolo debe ser Dios. Y modelamos a personas equivocadas y honramos a aquellos que no debemos honrar, a los que debemos despreciar en realidad por su forma de vivir. Me acuerdo hace muchos años atrás, ni me acuerdo el año que fue esto, en el grupo de los jóvenes, un joven vino y estaba llorando y llorando y llorando y llorando. ¿Y qué había pasado? Había muerto Rodrigo. ¿Se acuerdan alguno de ustedes? Que un cantante, y estuvo en un accidente de auto y murió. Y el joven de la iglesia, creyente, llorando desconsoladamente por Rodrigo, porque le encantaba a Rodrigo. Me acuerdo una vez estábamos cenando con mis padres y Anaí, y luego de cenar salimos a la calle y vino una persona y nos dijo, ¿viste que murió Michael Jackson? Y estaba casi llorando y triste. Y dice, ¿cómo puede ser que murió Michael Jackson, que murió esta persona? Qué triste, qué horrible, desconsolada. Era su ídolo, era su ídolo. No debemos honrar al abominable, debemos honrar al que teme al Señor, debemos honrar a aquellos padres que crían a sus hijos, que aman a sus esposas, que viven una vida que es de temor al Señor. Debemos honrar a esas mujeres de Proverbios 31 que crían a sus hijos y lo hacen temiendo al Señor. Esas son las personas que debemos honrar. Debemos honrar a hombres y mujeres fieles por años al Señor, que nos han enseñado tantas cosas, a pastores fieles que han temido a Dios con su vida. Debemos modelar nuestra vida tras hombres y mujeres que dieron todo por el Señor. Hombres como Eliot, hombres como Lutero, como Calvino, como Jonathan Edwards, como Spurgeon, y aún hombres en nuestro tiempo que aman al Señor y temen al Señor con toda su vida. Honra al que teme al Señor y desprecia al malvado. Lo amás igual, predicás el Evangelio a él igual, pero no te asociás en su pecado. Quinto, versículo 4. Vemos que el hombre de corazón puro cumple su palabra. Cumple su palabra. Dice en la mitad del 4, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Cumple lo que ha prometido. Se podría leer en esta manera el pasaje. Es uno que mantiene su palabra y es fiel a ella aunque le duela. La parte más difícil de mantener la palabra es cuando ocurre algo que luego me va a hacer doler a mí. A nadie le cuesta mantener su palabra cuando le conviene. A mí no me cuesta mantener mi palabra cuando me conviene. Pero cuando la condición cambia y la promesa que hiciste ya no te conviene, cuando no te favorece, ¿cumplís lo que has prometido? ¿Te mantenés firme a tu palabra? ¿Sos íntegro? ¿Sos honesto? Y todos saben que lo que vos decís es un hecho. Pueden contar con tu palabra. Es más, nosotros sabemos con quién podemos contar y con quién no. Y hay personas que decimos, me dio su palabra, pero... Y hay otros que decimos, me dio su palabra, voy a contar con él porque sé que lo va a hacer. Debemos ser esa persona con la cual la gente puede contar. Y es algo que no se ve mucho en nuestra sociedad, de que lo hace aunque le duela, de que no cambia su opinión. Y esta es la razón que firmamos contratos. Porque yo tengo miedo que él no cumpla y él tiene miedo que yo no cumpla y todos tenemos miedo, entonces firmamos un contrato que en fin cuando se rompe después hay abogados y tenemos que hacer un montón de cosas, porque ni aun los contratos se hacen, se cumplen.
Por esto no pagamos a alguien hasta que termine el trabajo. Yo me acuerdo cuando yo estaba allí en la iglesia y estábamos haciendo todos los trabajos que hicimos. Y era un juego de ajedrez con el trabajador, entre él y yo. Para mí, de mi lado era, ¿qué pasa si le pago de más? Ha trabajado hasta aquí, pero yo le pago esto y no termina. Y se va. Y algunos me lo hicieron, se fueron. Entonces, siempre tengo que estar pagando lo que creo que merece por el trabajo que ha hecho, sabiendo que necesito que termine el trabajo para que le pague el resto. Y al mismo tiempo, el que está trabajando puede decir, me debe tanto y si yo termino y no me paga, ¿qué hago? Entonces, de un lado, el que ha contratado dice, va a terminar, tengo que pagarle sucesivamente para que termine cuando se termina el dinero. Y el otro tiene que decir, tengo que ir pidiendo plata para que me vaya pagando mientras termino. Así ninguno quema al otro. ¿Por qué? Porque la palabra en este mundo no vale nada, entonces así tenemos que hacer las cosas. El de corazón puro da su palabra y su palabra es cumplida. Sexto y último par que vemos aquí es en versículo 5 y es el uso de su dinero. Dice, el que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente. Lo que está hablando aquí es del que no se aprovecha de la persona al cual ha prestado dinero. Y en este caso que no le cobra intereses, porque en el mundo antiguo prestaban dinero y luego cobraban intereses, y esos intereses eran hasta el 50%. Destruían al que era pobre. Pero Israel debía tener compasión de los demás israelitas. Y es más, en la ley de Moisés estaba prohibido que un israelita le cobre interés a otro israelita al cual le ha prestado dinero. El punto es que el adorador usa su dinero para ayudar a otros en necesidad. Y la segunda parte de esto es que no acepta sobornos. No acepta sobornos para enriquecerse. No puede ser comprado por este sistema del mundo. Yo hago algo y dice, bueno, pero si haces tal cosa, toma, te doy esta platita, vos no digas nada. No acepta sobornos. ¿Cuál es tu visión del dinero? ¿Pones tu dinero antes que tus hermanos? ¿Tu dinero influencia tus principios? Tenés todos estos principios, pero ahora te van a dar esta platita acá. Ah, bueno, si me dan eso, cambio de opinión, no soy tan honesto. Lo único que importa es enriquecerte, ganar un poquito más, o estar dando gracias por lo que Dios ha dado y ser una persona íntegra. Estos son los 6 pares. Un corazón puro es necesario para orar al Señor y estos son los requisitos espirituales que Dios demanda para venir ante Él. En tercer lugar, vemos la confianza del adorador íntegro. Y acá es donde todo esto viene a su culminación increíble, increíble. Dice, el que hace estas cosas permanecerá firme. Versículos 2 al principio de versículo 5 son un cuadro de las virtudes que Dios requiere para que el creyente venga ante su presencia. Y el que vive de esta manera, dice aquí, el que hace estas cosas, permanecerá firme. Como dice la Reina Valera, quizás me gusta más la traducción, no resbalará jamás. Como dicen otras traducciones, no será removido. No es que no será removido porque es fuerte en sí mismo, no será removido porque su refugio está en Dios. Y puede entrar ante la presencia de Dios porque es una persona que vive de corazón puro, corazón íntegro ante Él. Vivir de esta manera es como vimos en el Salmo 1:3, donde dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Es la persona que tiene el árbol arraigado junto a la corriente de agua, arraigada en la palabra de Dios, y entonces es una persona íntegra y vive de manera íntegra haciendo buenas obras, usando su lengua como corresponde y haciendo todas estas otras cualidades y requisitos que hemos visto. Entonces versículo 5 responde la pregunta: ¿quién puede entrar en el monte del Señor? Y todo el pasaje ha demostrado que el que puede entrar es el de corazón puro, el de corazón íntegro. Pero lo hermoso es esto, no solo esa persona puede entrar en la presencia del Señor, pero aquí dice, no será removido jamás.
¡Qué gran promesa de Dios! Es la recompensa de todo creyente. Es la bendición de todo el que ama al Señor. Y habrán adversidades, y habrán dificultades, pero el que vive de corazón puro entra a la presencia de Dios y nunca será removido. Entonces, algunos pensamientos para resumir lo que este pasaje nos ha enseñado y llevarlo a nuestro corazón y clavarlo profundo en el corazón para vivir de acuerdo a ello. Primero te pregunto, ¿entendés al Dios en cuya presencia querés entrar? Que eres santo, santo, santo. ¿Entendés a Dios y su grandeza? Porque si no entendés a Dios y su santidad y que vos debes ser santo como eres santo, entonces estás tratando de hacer un montón de cosas para entrar a su presencia, pero la razón que lo haces es porque Él es santo y Él te ha salvado. ¿Cómo puedes venir ante la presencia de Dios, del Dios santo? ¿Puedes venir ante Él sin preparación? ¿Puedes venir ante Él con pecado? ¿Puedes venir ante Él como si yo te invitara a comer a mi casa? Para ir ante la presencia de Dios debes tener un corazón puro. ¿Qué hemos visto en estos versículos? Debes tener integridad de corazón y hacer obras de justicia. Debes tener un corazón, una lengua que habla la verdad de su corazón, sin calumnia, sin murmuración, sin hablar mal de los demás. Debes tener un corazón donde sos una persona que enaltece a su hermano, que desprecia al abominable y honra al que ama al Señor, al que le teme, que cumple con su palabra y que usa su dinero no para enriquecerse más, sino para hacer de bendición a otros y para exaltar el nombre del Señor. Entonces, estas son las cosas de alguien que debe entrar a la presencia del Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo lo haces? Quiero todo eso, ¿cómo lo hago? Y quizás decís, esto es muy difícil. Esto es mucho. Esto es más difícil de lo que pensé. Esto es imposible. Yo no soy perfecto. No lo puedo hacer. Y cada aspecto de lo que dijiste me apuñala el corazón. Y digo, ese no soy yo. En el primero dije, tengo que trabajar con eso. En el segundo, y esto. Y el tercero, no, ¿por qué lo dijiste? Y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Me apuñala de todos lados. ¿Cómo lo voy a hacer? Hermanos, apuñala mi corazón también. Es un palo que me pega a mí también. Y en realidad yo estaría más preocupado si vos estás sentado escuchando este mensaje y decís, eso lo hago, eso lo hago, eso lo hago, eso lo hago re bien, eso lo hago mejor que nadie. Yo puedo entrar a la presencia del Señor en todo momento. Si estos no son cuchillos de doble filo que penetran hasta tu alma, hasta tu corazón, eso me preocupa. Cada uno de estos aspectos debe llegar a lo más profundo de nuestra alma y debe hacernos reflexionar, meditar, pensar en nuestro corazón y decir, ¿cómo puede ser? Yo tengo que vivir para el Señor. Yo tengo que prepararme ante el Señor. Entonces espero que tu respuesta sea esa, en desesperación del Señor. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces esto? Le voy a dar dos razones, dos formas. Primero, que la palabra de Dios esté saturada en tu vida. O sea, para ponerlo de otra forma, viviendo una vida saturada de la palabra de Dios. Viviendo una vida saturada de la palabra de Dios. Cuando su palabra mora en tu corazón, el pecado disminuye. El pecado disminuye. Cuando practicás la palabra de Dios, desechás el pecado y más estudias y más sos saturado y más creces en la palabra, más disminuye el pecado. Esto es una promesa. Esto va a ocurrir en tu vida. Anotátelo, llévalo al banco. Es una promesa. Y segundo, entendiendo la santidad de Dios. En Isaías 6:3 dice, y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. ¿Vos entendés que Dios es santo, santo, santo? Dios tiene muchísimos atributos.
Él es amor, Él es puro, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Pero no hay ningún atributo en toda la Biblia que se mencione así 3 veces. Y lo que se menciona de Dios es que Él es santo, Él es santo y Él es santo. Él es majestuoso, Él es alto y sublime sobre toda la tierra, sin pecado, apartado del mal. Santo. Y su santidad expone tu pecado. Fue solo después de que Isaías vio la santidad de Dios que él dijo, muerto estoy. Dice, entonces dije en Isaías 6:5, al ver la santidad de Dios, Isaías dice, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Qué pasó? Él sabía que era un pecador, pero cuando él vio la visión de la santidad de Dios, él dijo, ay de mí. Cuando leen Isaías en capítulo 5, él ha dicho, ay de este, ay de este, ay de esto, ha declarado todos estos juicios. Y cuando él está ante Dios en su presencia, viendo su santidad, él declara un juicio sobre sí mismo. Dice, ay de mí, porque perdido estoy, porque muerto estoy, porque me estoy desintegrando, porque no merezco estar ante la presencia del Señor. La santidad de Dios te llevará a lamentar, te llevará a confesar y te llevará a aborrecer tu pecado. Y al confesar tu pecado, allí puedes estar ante la presencia del Señor. La promesa final es que el que hace estas cosas y entra a la presencia del Señor no resbalará jamás. No será movido. Permanecerá firme para siempre. Y finalmente, hermanos, quiero que apliquemos esto a la iglesia. Para Israel era venir de todo el mundo para alguna fiesta anual y estar preparado para adorar al Señor, y venían en preparación para eso y tenían un viaje largo para llegar y estar preparados y entrar y adorar al Señor. Para nosotros en el 2020 es estar preparado para venir a la iglesia y adorar al Señor de todo corazón. Y te pregunto, ¿cómo te vas a preparar para venir a adorar al Señor? ¿Cómo te preparas? Y quiero que este mensaje cambie la forma en la cual nosotros nos preparamos. ¿Te dormís tarde el sábado? ¿Te dormís tarde? Sábado tras sábado tras sábado, y te despertás el domingo de mal humor, con dolor de cabeza, cansado, pensando en todo lo que sea menos ir a la iglesia, o pensando no veo la hora de volver a la iglesia para dormir una siesta. Llegas tarde a la reunión, y no importa si llego un ratito antes o un ratito después, prefiero llegar justo, pero si llego 10 minutos tarde también, no importa, me pierdo un par de canciones y ya está. O quizás llegas a tiempo de decir sí, porque ese tiempo de la música me prepara para la adoración. Quiero decirte que el tiempo de música es adoración. La preparación viene antes. Vos vas a la iglesia el domingo no teniendo el corazón listo para adorar. Cuando vos te levantás debes estar preparándote, y cuando llegás 10, 15 minutos antes de la reunión ya estás adorando, edificando a otros hermanos. Vos vas a la iglesia el domingo sin oración previa. ¿Sin oración previa? Sí, debes estar orando por la reunión. Orá por el pastor que ha preparado toda la semana para comunicar la palabra de Dios, que sea viva y eficaz, que sea fiel a la palabra, que el Espíritu Santo obre en los hermanos según la palabra. Y orá por tus hermanos que vivan de acuerdo a la palabra. Orá por los inconversos que vendrán, que el Señor quebrante su corazón y conozcan a Cristo como su Salvador. Y orá por tu propio corazón, que cuando dicen algo y querés pensar en otro, que no, que examines tu corazón y te arrepientas y vivas de acuerdo a la palabra de Dios. La adoración del domingo toma toda una preparación previa, y esa preparación especialmente es en oración.
Me gusta cuando hablo con algunos que juegan el fútbol y ellos tienen su tiempo de preparación. Ellos van, y no me acuerdo cómo se llama, una meditación, no sé, van y están a solas, ¿no? Y allí están preparándose para el partido que viene. Si ellos lo están haciendo, ¿cómo no lo vamos a hacer los creyentes? Debemos estar preparándonos para la adoración. Vos venís a la iglesia sin preparación de tu propio corazón, y si sos el líder de tu familia, sin preparación de tu familia. Cuando llegás a la iglesia debes estar preparado para adorar. Tu adoración al Señor el domingo dependerá de tu preparación en la semana. Y tu adoración íntegra el domingo cambiará la vida en la semana. ¿Entienden lo que pasa? Como vos te preparás, así adorarás el domingo. Y cómo adorás el domingo, eso te llevará toda la semana al próximo domingo. Y si lo haces, estarás listo con corazón íntegro de estar en la presencia del Señor y adorarle. ¿Tu adoración comienza a las 10 de la mañana el domingo? ¿O para algunos a las 10:15 el domingo? ¿O para algunos nunca comienza? ¿O decidís no ir porque te acostaste tarde? ¿O decidís ir y no escuchás nada? Tu preparación comienza el lunes, el martes, el miércoles. Y en especial tu preparación para venir al Señor en la iglesia el domingo comienza el sábado a la noche. ¿A qué hora vamos a comer? ¿A qué hora nos vamos a acostar? ¿A qué hora nos vamos a preparar a ir a dormir? ¿A qué hora nos vamos a levantar? ¿Qué vamos a hacer cuando nos levantamos? ¿Vamos a tener tiempo para estar preparándonos para ir a la reunión y adorar al Señor como familia? ¿O individualmente? Debe haber una preparación en nuestro corazón para adorar al Señor. ¿Tu corazón es íntegro ante el Señor? ¿Tu corazón es íntegro ante el Señor? Dios requiere un corazón puro para venir ante Él a adorarlo. Vamos a orar. Padre, este pasaje es hermoso. Este pasaje es revelador. Este pasaje nos muestra la grandeza de tu santidad, nos muestra nuestra pecaminosidad y nos muestra que debemos confiar en ti. Tú eres nuestro refugio. Porque no podemos lograr estas cosas solo, pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo que obra en nosotros para llegar a ser hombres y mujeres que tienen un corazón puro. Padre, te pido que esto impacte nuestra vida, que impacte nuestro corazón, que cambie nuestra forma de vivir, que cambie nuestro corazón, que cambie nuestro hablar, nuestra forma de ver la vida, y que nos preparemos para entrar en la presencia del Señor, en oración o en la iglesia, donde sea, para adorarte. Y que todo aquel que tiene un corazón puro no resbalará jamás, no será removido, permanecerá para siempre. Padre, que anhelemos tener un corazón puro e íntegro ante ti. Y gracias, Señor, que podemos descansar en la promesa de que así entraremos a tu presencia y no resbalaremos jamás. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga en este día.